cuatrimestre, y el campo práctico lo van a recuperar en la medida que la UNLA pueda activar los mecanismos para que volvamos al territorio, ¿no? Al campo práctico. Así que, bueno, les doy la bienvenida. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, por suerte ustedes lo tienen activo, se comunican con el grupo, muchos se comunican de manera por privado, y no tengo problema en atenderlos, así que, bueno, bienvenidos, y empiece mi compañera, que va a dar bioseguridad, si no estoy equivocada, porque tiene que ir a trabajar. Así que Liz, si estás con ganas y estás presente, te esperamos. Sí, acá estoy. Bueno, Gracias. primero me presento, soy Liz Campana, licenciada en enfermería, egresada de la Universidad de Lanús en 2016. El año pasado empecé como docente e instructora del campo práctico, pero como todos sabrán, este año campo práctico no se va a poder realizar, entonces estamos en coordinación con los docentes titulares de cada materia, tratando de apoyar en lo que sería lo teórico, ¿no? En este caso, bueno, voy a compartir sobre normas generales que se tienen que cumplir en cada institución de bioseguridad. Para eso preparé un Power, voy a ver si lo puedo compartir directamente por acá. Esta es una herramienta que estoy recién utilizando, estamos todas, me parece, incursionando con esto. ¿Querés intentarlo después? O mientras hablamos, igual yo tenía pensado pasar un PowerPoint, pero ¿saben qué vamos a hacer por cuestiones de tiempo? Voy a grabar el PowerPoint y se los voy a subir, no hay problema por eso. Yo, de aclarar un poco las dudas que hay con respecto a los trabajos que fueron entregados, ¿sí? A mí me gustaría que hablemos un poquito de eso. Bueno, me olvidé de presentarme. Ven, a veces se conoce, bueno, para el que no me conoce, estoy pronunciando, sí, se escribe, bueno, no sé si ustedes sabrán, pero bueno, este es mi primer año en la UNA, yo soy docente, me abrieron las puertas en esta casa, así que bueno, la verdad que estoy muy contenta de poder comenzar con ustedes. Por ahí es algo atípico porque no es lo que uno empieza generalmente, pero bueno, está muy bueno, ¿sí? Así que bueno, trabajos prácticos. En el primero hicimos un par de preguntas hablando de lo que era describir el aparato respiratorio, sus funciones, ¿sí? Hubo muchos criterios, pero tenemos que tener en cuenta que el aparato respiratorio se divide en dos partes, las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas, para que ustedes los tengan, ¿sí? Y hay funciones que cumplen el aparato respiratorio. La mayoría también me puso una sola, que era el intercambio de funciones, el intercambio, perdón, de gases, ¿no? De oxígeno y dióxido de carbono, y se limitaron nada más que a eso. Pero el sistema respiratorio cumple otras funciones que también son muy importantes. Entonces hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, perfusión, difusión. Otra de las cosas que pasó, miren que estoy buscando mis apuntes que lo tengo acá, ¿sí? De algunas cosas que detectamos en la corrección, un poco para integrar la corrección, para que todos sepan, ¿no? Porque han dicho, ¿esto es cómo me calificaron? No, leímos cada trabajo, estuvimos viendo detalles, y a veces la verdad que no se puede dar la devolución uno por uno. Ojalá pudiéramos, ¿no, Gloria? Pero la verdad que se complica bastante. Entonces lo que optamos es esto, al final de los trabajos, poder explicarles. Y bueno, como les en el Brunner es bastante específico, a veces para ahí cuesta un poquito digerirlo, pero si uno lo vuelve a leer puede entender muchísimo porque tiene muchísimo material de enfermería y muy específico para el campo. Y como yo les decía, ahí tiene las divisiones de las vías respiratorias bajas, altas, las vías respiratorias bajas, hablar del sistema respiratorio, ¿sí? Ustedes saben que tenemos diferentes técnicas para poder valorarlo, algunos las nombraron, otros por ahí lo hicieron muy por arriba, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta que el sistema respiratorio, ¿sí? con la ocultación, ¿sí? Con la percusión muchas veces, ¿sí? Con la palpación de lo que es el cuerpo de la persona, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Yo parece que lo digo como muy por arriba, pero en realidad después, vuelvo a repetir, para que estén tranquilos, vamos a aclarar dudas, ¿sí? Otra de las cosas que nos pasó también es que cuando tenían que identificar qué factores se tenían en cuenta para valorar el aparato respiratorio, lo más básico, que es tener en cuenta, por ejemplo, la edad de la persona que ustedes van a valorar. No es lo mismo un niño recién nacido, un chico de 5 años, que una persona adulta de 40, que alguien de 80 años. Sí, no es lo mismo, esas condiciones de edad tienen mucho que ver en la valoración que nosotros hacemos del sistema respiratorio. Va a responder a determinadas características que ustedes seguramente lo habrán visto a lo largo del año pasado, fisiológicas, ¿sí? No es lo mismo alguien, un pediátrico, que una persona ya mucho mayor, donde el cuerpo ha sufrido todo un proceso de flexibilidad, donde las células, el tema de la edad de la persona, el tema del entorno. Y cuando hacemos una valoración, ¿dónde está ubicada la persona? ¿Cuál es el entorno familiar que lo rodea? Los hábitos que tiene. No es lo mismo examinar a un fumador
a un fumador que alguien que nunca ha fumado, aunque haya personas que no han fumado, pero que son, sin embargo, fumadores pasivos, por ejemplo, ¿sí? Entonces también tenemos que ver el entorno, el ambiente, la edad, nosotros como enfermeros, para terminar de cerrar la valoración en lo que es el sistema respiratorio, ¿sí? Y otra de las cosas que estuvimos preguntando fue el tema del centro respiratorio, ¿sí? Hubo diversidad de respuestas, pero en realidad se encuentra en el bulbo raquídeo, que está en el tronco del encéfalo, ¿sí? Esto por ahí, muchos decían, ay, sí, yo lo puse, y otros no, porque fueron para otro lado. Decíamos el otro día con Gloria. Esta pregunta venía, María, porque en un par de cuatrimestres, cuando les pregunté dónde estaba el centro respiratorio, todos se tocaban el tórax. Entonces, me pareció que por más que fuese algo básico que uno va aprendiendo y va sabiendo, tienen que recordar dónde está el centro respiratorio, porque hay situaciones que alteran la respiración, aún la respiran, la comprometen y hasta paran la función respiratoria, y no tiene que ver ni con la salud ni con la estructura sana de un aparato respiratorio. Muchas veces las personas hacen complicaciones severas porque tienen qué cosa. ¿Sí? María les acaba de decir que el centro es neurológico frente a un traumatismo de cráneo, frente a una ACV, frente a una infección severa, frente a un tumor, a un aneurisma, a una hemorragia o a un isquémico o a una IT. Muchas veces la respiración se altera aún con un aparato respiratorio sanísimo, independiente de la edad que tengan. Entonces, cuando tenemos un aparato respiratorio, alteraciones en la función respiratoria, no tenemos que centrarnos solamente cuando valoramos en el tórax y ver si expande como el centro neurológico en la persona. Y después también van a aprender que hay medicación que no tiene que ver con lo respiratorio, que se administra y produce un deterioro neurológico, muchas veces que altera la función respiratoria. Entonces la pregunta era para que entren por los dos lados, ¿no? Ver qué significa respirar, bueno, todo lo que les acaba de decir María, y además ver qué otros factores intervienen directamente en la función respiratoria. Lo mismo que si hay un traumatismo de tórax, puede haber un aparato respiratorio sanísimo en un joven, sin embargo la función queda alterada y puede comprometer la vida, no por la salud del aparato respiratorio, sino por el traumatismo que le impide poder cumplir esta función adecuadamente. ¿Estamos hasta ahí, María, de acuerdo? Perfecto. Es más, hay una situación muy típica, ¿no? El tema de la ansiedad. Hay situaciones de edad nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, está muy bien esto que dice Gloria, porque una persona puede estar sanísima, pero ante una situación nuestro sistema respiratorio, no sé, algo traumático, una situación traumática, un momento que con el cuerpo no le pasa nada, ¿sí? En el sistema, ¿cómo empezamos a respirar? ¿Sí? Una intoxicación con monóxido de carbono, por ejemplo, ¿no? El estar en un incendio y aspirar aire a altas temperaturas. Tenemos un aparato respiratorio sano que de pronto se ve afectado terriblemente y puede dejar hasta de funcionar. No sé si los alumnos chicos están escuchando, está sirviendo lo que estamos diciendo, si vamos acompañando. Sí, se escucha. Bueno. En angustias y alergias también se ve alterado. Sí, tal cual. Bueno, es así. María. No, es así. A veces hablarlo, ¿no? Y contar no solamente lo patológico, sino las situaciones que nos condicionan, está bueno, ¿no? Poder hablarlo. Y muy buen el aporte, Marcela. Muy bien. Bueno, ¿qué más vimos? A ver, ¿no? Bueno, eso fue lo más... ¿Hola? No, tenés retorno, estás con retorno. Ah, sí, alguien habrá hablado. Bueno, otra de las cosas... Es un retorno de cosa aparte. Sí, pero ¿sabes que no sé dónde es? Porque capaz yo no tengo... que alguien tiene prendido el micrófono, profe. Claro, Val, a repetir. Hay una persona que se llama Val que tiene el micrófono encendido, si por favor lo puede apagar, así nos escuchamos mejor entre todos. Genial. Bueno. Ay, chicos, ¿cómo saben? Yo no sé nada de todo esto. Bueno, lo vamos a actualizar, Gloria. Vamos a aprender. Me siento bueno, seguimos. Divina. Bueno, eso con respecto al trabajo práctico número 1. Les hago una pregunta. ¿Alguien que tenga una duda que yo no haya mencionado del primer trabajo? Abre el micrófono y tiene un minutito para hacer la pregunta, ¿sí? A ver si alguien tiene una duda que podamos resolver. Doy por entendido que está todo bien entonces. Seguimos. ¿Sí? Bueno,
Después seguimos nuestro andar, después del cuestionario que hicimos, y les dimos muchísimo material para que puedan escuchar, ruidos normales y patológicos. Se les dio videos sobre oxigenoterapia también, dispositivos de alto y bajo flujo, estuvo muy claros, ¿sí? Inclusive tuvieron un video de nebulización. Justamente en ese trabajo de nebulización hay un punto donde nosotros le pedimos, ¿no?, que hablen o que aporten otras técnicas, pero con Gloria, es que la mayoría, ¿no?, una parte importante de las respuestas, hablaban nada más que de la nebulización en sí. Y no se hablaba de lo que nosotros estábamos pidiendo, que en realidad eran otras técnicas. Por ejemplo, el drenaje postural, ¿sí? El tema de hacer masajes vibratorios para facilitar la eliminación de secreciones. En realidad lo que estábamos pidiendo era eso, ¿sí? Hicieron algo maravilloso que me encantó y que lo voy a destacar, así como digo que no hicieron ciertas cosas, lo bueno es que la mayoría siempre habló y se presentó con el paciente y le explicaron, hablaron sobre el tema de la medicación, que muy bien, y bueno, y hablaron todo de una educación pre y post, pero bueno, les faltó esto, ¿no? De por ahí a donde se apuntábamos, que ahora Gloria va a explicar, el tema del tema de las diferentes modalidades que no son invasivas, porque ustedes se ponen a pensar en el... Ahí se te cortó. Bueno, con el tema de nebulizaciones lo que quería recordarles era la fuente, ¿no? Cuando uno va a hacer una técnica donde va a utilizar un instrumento intermedio con el paciente, que puede ser de alta complejidad o de baja complejidad, así sea un nebulizador domiciliario, que por ahí es a pistón, o por ahí es un micronebulizador o un nebulizador ultrasónico, hay que tener ciertos recaudos, hay que preguntar, vieron que ahora se utiliza, la gente compra mucho, sobre todo por ahí por Mercado Libre y demás, compran nebulizadores ultrasónicos. Pero no todos los pacientes pueden ser pasibles de recibir nebulizaciones con las microgotas que produce un nebulizador ultrasónico. Entonces siempre cuando tengan indicaciones domiciliarias, tienen que preguntar qué tipo de nebulizador tienen, si es uno a pistón, a motor, de los viejos, de lo que muchas veces hay en las casas, o hay nebulizadores estándar, u otros que son los que producen la gota, las microgotas. Entonces siempre hay que preguntar al profesional que indica, decirles uno qué tipo de nebulizador tiene, porque muchas veces el tratamiento se adapta a lo que uno tenga en el domicilio. Y obviamente si en el domicilio no hay, muchas veces que hacían las abuelas o las madres, hacían vaos, ¿no? Bueno, ese es el inicio, lo más primitivo que se utilizó para poder fluidificar secreciones y facilitar la salida de ellas, ¿no? La expectoración. En el caso que hagan vaos, que saben cómo se hace, porque en casi todas las casas se ha usado alguna vez, que es tener el agua, digamos, el vapor del agua caliente, la cabeza cubierta, y mantener unos minutos a la persona en esa situación, no está recomendado, pero en las situaciones en las que vive cada individuo, va a arreglarse con lo que tenga. En el caso de tener que hacerlo, ¿cuáles son las dos cosas que pueden pasar? Bueno, en algunos casos, ese vapor de agua, en el agua se coloca sal, le va a decir el médico o le va a decir la enfermera, la dosis de sal no tiene que ser alta, porque si no puede irritar más las vías respiratorias y es contraproducente. Las abuelas utilizaban eucaliptus, o hay esencias de eucaliptus, o hay aceites de eucaliptus que muchas veces ponen en el agua. También la cantidad que se coloca no puede ser extremadamente generosa, porque los elementos tienen toxicidad, y el eucaliptus, digamos, en una medida adecuada, tiene un poder de mejorar la situación de las vías respiratorias, pero sobrepasado esto en cantidad o en frecuencia que se haga en el día, también puede tener toxicidad. Entonces, cuando se va a hacer una nebulización, los vaos en la casa, hay que hacerlo con extremos cuidados, más el cuidado súper extremo, que es el de la quemadura. Entonces, hay cosas que parecen fáciles, que son domésticas, y sin embargo, pueden producir un daño secundario, no deseado, por supuesto, ¿no? Pero porque no se tuvo en cuenta esa situación. Entonces, cuando se haga, hola,
Bueno, apareció el Power, me Sí, parece, a ver. sí, perdón, Gloria, hay una estudiante que menciona que no se le corrigió el trabajo número 2. Hay un montón de trabajos que no están corregidos porque Ah, recién ok. hoy María me enseñó a desbloquear la forma de poder corregir. Ah, Yo tenía listo, para que se queden tranquilos. los tenía todos bloqueados, así que a partir de hoy, bueno, cuando termine la reunión empiezo a corregir y empiezo a mandar con aprobado y desaprobado, que es lo Listo, que permite este trabajo hacer la claro. corrección. Entonces, Para que se queden si tranquilos, digamos. si es domiciliario, si es no la nebulización, sino lo que se llama el vaho, lo que hacían las abuelas y demás, hacerlos con extremos cuidados para evitar la toxicidad, el uso indebido, ya sea de sal, de eucaliptus o de las hierbas que fuesen a utilizar, y prevenir el tema de las quemaduras. En segundo término, si ustedes van a utilizar equipos domiciliarios, estas consideraciones, saber si un nebulizador es a motor, si es ultrasónico o es un nebulizador estándar. Porque hay situaciones donde el ingreso de las microgotas, después hay una gran dificultad para poder metabolizar lo que está ingresando en el organismo, y en vez de mejorar y fluidificar las secreciones, lo que hace es aumentar el volumen que tiene el paciente dentro de sus vías respiratorias. Esto es muy finito, porque puede ser una diferencia sutil, pero en una nebulización no estaría a lo mejor pasando mucho, pero si uno lo mantiene durante muchos días, con mucha frecuencia diaria, esto puede ser dañino para el paciente. Por eso saber la fuente es importante. En el hospital lo que ustedes van a tener, también van a ser estos tres tipos de nebulizadores, y lo que van a tener, que vieron en el hospital cuando pudieron ir a hacer algunas prácticas, es que son los poliductos, o los elementos que se vieron que están en la cabecera de las camas de los pacientes, ¿no? Entonces, sobre la cama de los pacientes, ¿qué vieron? Vieron tomas de corrientes y vieron algunos dispositivos. Los dispositivos que existen universalmente es oxígeno, aire comprimido y aspiración. El oxígeno es verde, el aire comprimido es amarillo y la aspiración es rojo. Los colores que identifican las tomas y los elementos que se utilizan en cada uno de ellos. Entonces, si uno tiene indicación de hacer nebulización, ¿ustedes con qué harían una nebulización? Bueno, en la casa de ustedes no la hacen con oxígeno, la hacen con equipos, ¿no? Entonces, en el hospital, ¿qué se utiliza? El aire comprimido, salvo que tenga la indicación médica de hacer la nebulización con oxígeno, porque necesita aparte un aporte suplementario. Entonces, esa sería una de las fuentes desde donde se podría hacer una nebulización. Y por supuesto, cada paciente y cada nebulización tiene que ser hecha con elementos estériles. No puede pasar una máscara de un paciente a otro, no puede dejarse la máscara, se fue el paciente de alta y el que llega utiliza la misma máscara para nebulizar. Digamos, cada vez que se utilizan los elementos tienen que ser reciclados, ¿no? Por estériles o procesados con lo que la institución habilite, pero no elementos usados por el paciente en veces anteriores y mucho menos por otros pacientes, menos en la época de una pandemia. Así que esto también lo tenemos claro, ¿no? Cuando tenemos nebulizadores que se utilizan con corriente, al igual que en el domicilio, lo que tenemos que hacer es ver que la fuente, o sea, la electricidad que nos está proveyendo la institución, tenga cable a tierra, ¿no? Porque esto estaría evitando, o sea, funcionan con triples, ¿no? Con enchufes triples. Esto estaría a lo mejor evitando algún tipo de accidente relacionado con la electricidad. También sabemos que en muchos lugares existen los triples o las tres patitas o la toma de 3 entradas, pero que esto no garantiza que haya realmente un cable a tierra, que la jabalina interna esté conectada y nos permita hacer una buena tierra. Por eso hay que hacer todas las medidas de seguridad frente como a cualquier equipo que uno utiliza con electricidad. Y otra fuente con la que se utiliza muchas veces para hacer nebulización en los hospitales
o en las clínicas son los tubos de oxígeno. Los tubos de oxígeno se manejan con manómetro, que también nos permite saber la cantidad de litros que tiene, que se le está administrando, con el que se está haciendo la nebulización y administrando al paciente de forma paralela. Y yo digo estas cosas que son básicas porque son con las miradas que uno entra a conocer un servicio, ¿no? Los tubos de oxígeno son blancos, universalmente, internacionalmente son blancos, tienen una cruz verde, están identificados con la palabra oxígeno. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces hay servicios donde por alguna cuestión técnica hay otros gases, pero hacer una nebulización con otros gases que pueden ser tóxicos llevan la vida del paciente. Entonces, siempre la fuente con la que voy a hacer la nebulización también merece una observación antes del paciente. Siempre hay un antes, un durante y un después de una técnica. Estas son las cosas que uno va aprendiendo, sabiendo, transmitiendo, y ustedes van aprendiendo en la práctica diaria. Los tubos de oxígeno, en general, tienen manómetros, ¿no?, que nos van marcando la cantidad que tiene el tubo disponible, y cuando se va acabando, por supuesto, el manómetro va informando, y hay que hacer un recambio. El recambio de manómetro en general en las instituciones la hace el personal de mantenimiento, en general. Y en otros lugares o en otras situaciones lo hace el personal de enfermería. En el caso que ustedes tengan que hacer un cambio de manómetros en ese tubo de oxígeno, hay consideraciones que hay que tener en cuenta. La principal es que ustedes no deben estar frente al manómetro. Si yo tengo el tubo de oxígeno, no puedo tener el manómetro frente a mí. Tengo que girar ese tubo y ese manómetro y hacer la manipulación hacia un lugar que, si ese manómetro, por alguna cuestión técnica, sale, se dispara, no me saldría otra palabra en este momento, se dispara del tubo de oxígeno, imagínense el traumatismo maxilofacial que puede producir, el traumatismo de cráneo que le puede producir a la persona que está haciendo el cambio de ese manómetro en el tubo. Entonces, siempre identificar el tubo de oxígeno, que sea oxígeno, hacer la técnica correspondiente del cambio de manómetro y tener en cuenta que es un material inflamable, por lo tanto no puede haber nada que pueda producir disparar alguna cuestión de incendio. Si se incendia un tubo de oxígeno, se prende fuego un tubo de oxígeno, no va a explotar, seguramente, porque el oxígeno está saliendo y la combustión se hace hacia afuera. El problema es el impacto que va teniendo ese tubo en el lugar donde esté cayendo. Y este impacto puede producir daños severos a alguna persona. De hecho, cuando ustedes van a los hospitales van a ver que los tubos están sostenidos por cadenas en las paredes, a las paredes de las salas y de los servicios. Eso no es para que no se lo roben, eso en realidad es para evitar la caída de los tubos y que dañe a alguna persona, sobre todo si hay chicos. Saber que en ese lugar hay un tubo de oxígeno y tenemos que controlar que esté lleno, que esté vacío, para ver el pedido a tiempo, y si hay un paciente que es oxígeno dependiente o voy a tener que hacer muchas nebulizaciones, me tiene que alcanzar durante el turno. Por lo tanto, ese tubo que tiene que estar en un lugar seguro, que va a ser la fuente, a lo mejor, de mi nebulización, también tiene que tener los cuidados necesarios. Esto de encadenar a los tubos de oxígeno vino después de un evento que se produjo en el Hospital Ramos Mejía hace muchos años, donde un tubo de oxígeno cayó, que estaba en la pared sin ningún tipo de seguro, cayó y mató a una criatura que estaba en la hora de visita en el servicio. Entonces, hay cosas que están hechas en el hospital como medidas de seguridad, que hay que entenderlas y sobre todo que hay que respetarlas y utilizarlas para el cuidado como profesional. Entonces, recordamos la fuente de las nebulizaciones, los domésticos, controlar dónde voy a enchufar, si es un domicilio, dónde se va a enchufar ese nebulizador para no sobrecargar la línea y producir un accidente. Si estoy en el hospital, puedo utilizar el poliducto con aire comprimido, oxígeno si tiene indicación de oxígeno, tubo de oxígeno o cualquiera de los otros 3 tipos de nebulizadores que existen en el domicilio. Y después hay situaciones especiales donde los pacientes están con traqueostomía, o están con tubo endotraqueal, o están en respirador,
donde reciben las nebulizaciones con otro tipo de elementos que ustedes van a ver más adelante. Ahora empezamos por lo básico. Esto que yo voy a hacer una nebulización. Bueno, sí, hacer una nebulización tiene un antes, un durante y un después. Así que María, si querés continuar, No, o Liz. creo que va a seguir Liz, me parece. ¿Liz? No sé qué pasa, Liz. Sí, ahí voy. Tenía que convertirlo a PDF, Ah, por eso que no pasaba. Es todo un tema. Por suerte tengo una adolescente en casa que la tiene clara con este tema y me ayudó a descargarlo en PDF. Son millennials. Sí, Sí, sí. tal cual. Bueno, Bueno, vamos a ver. Bueno, este es el Power que preparé sobre normas generales de bioseguridad. En este momento, estas normas generales de bioseguridad en el ambiente intrahospitalario son muy importantes, ¿no? Se llevan a cabo ahora con mayor énfasis que antes, obviamente por toda la pandemia que estamos atravesando. Y bueno, son normas que se siguen en medios intrahospitalarios, pero también hay que tener en cuenta que ahora todo lo que se refiere a asepsia, a cuidados, también tienen que llevarse a cabo en el hogar, ¿no? Porque toda esta situación que estamos viviendo tenemos que tomar en cuenta que tiene que existir bioseguridad también en el hogar, ¿no? Ya que ahora estamos con este virus que amenaza la salud también de todas las familias. Generalmente la bioseguridad en el hogar se lleva a cabo a través de la higiene de manos, que es fundamental para que podamos prevenir toda la transmisión de infecciones. Pero hablamos sobre la bioseguridad ahora intrahospitalaria, ¿no? Todas las cosas que tenemos que tener en cuenta como trabajadores de la salud y a los estudiantes como futuros trabajadores de la salud, ¿no? Para empezar, tenemos que definir qué es bioseguridad. Bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales. Estos factores de riesgo laborales pueden ser biológicos, químicos, bioquímicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando la salud y seguridad de los trabajadores sanitarios, los pacientes, visitantes y el medio ambiente. Esta definición es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Las precauciones universales que se tienen que tomar en cuenta como norma, como primer enunciado principal, es que todo paciente y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso, vamos a pasar a la siguiente, todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir la transmisión. Como todos sabemos, muchas veces vienen a las guardias, vienen pacientes que nosotros lo vemos aparentemente que son saludables, pero que ya de por sí traen problemas de base, ¿no? Enfermedades de base. Entonces, como personal de salud tenemos que tomar medidas necesarias para evitar o para prevenir infecciones primeramente cruzadas entre el paciente y el personal de salud, y también del personal de salud hacia el paciente y el paciente hacia el personal de salud. Entonces, tenemos que siempre tomar en cuenta esto, que cada paciente que ingresa al servicio es potencialmente infectante, porque no sabemos si es portador de VIH, no sabemos si ahora con todo el tema de la fiebre, no sabemos si realmente vienen por una infección respiratoria común o si vienen como portador del coronavirus, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta que todo paciente que ingresa al servicio tiene que ser considerado potencialmente infectante. Otra de las precauciones universales que se tiene que tomar en cuenta en cuanto a las normas de bioseguridad es evitar el contacto de piel y mucosas con sangre y otros fluidos corporales. Evitar siempre y cuando sea posible, ¿no? Porque evidentemente cuando estamos en el trabajo es muy difícil evitar el contacto con el paciente o con sus fluidos corporales, si vienen con una herida o vienen con abundantes secreciones en donde hay necesidad de aspirar.
utilizar siempre las barreras de protección física, que son los guantes, el uso de guantes, mascarillas, delantales protectores o camisolines, anteojos, o las famosas antiparras, también lo dicen en algunas instituciones, el gorro, la cofia y las botas. Estas son las barreras de protección física. Las barreras de protección química es fundamentalmente el lavado de manos, la desinfección del área, o de la unidad del paciente y también de todo el ambiente hospitalario, y la esterilización de todos los materiales que se usan en el servicio, ¿no? Como son todos el kit de curación, y etc. Manejo cuidadoso de los elementos punzocortantes que tienen que llevar siempre a un descartador, desecharlo de manera muy cuidadosa como para no pincharse. El manejo, la eliminación de desechos, el buen manejo de la eliminación de desechos hace también que esto evite accidentes laborales, ¿no? Ventilación e iluminación adecuada de todo el sector donde se encuentra también el paciente, limpieza y desinfección de todos los ambientes a nivel hospitalario, y la clasificación y distribución de personas hospitalizadas. La clasificación y distribución de personas hospitalizadas tiene que ver más con un tema de gestión, en donde cada institución tiene que tener en cuenta el número de pacientes a los que el enfermero, el personal sanitario tiene que cuidar. Hablamos siempre como profesionales de la salud que tenemos que brindar cuidados de calidad, entonces cuando se quiere brindar cuidados de calidad, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener también un número adecuado de pacientes, porque imagínense si nosotros tenemos que cuidar a 20 pacientes en un pabellón. No se puede brindar cuidados de calidad si tenemos sobrecarga laboral, ¿no? Esto más es un tema de gestión y va de acuerdo a la institución en donde uno trabaje. Los principios básicos, como lo hemos mencionado, son la universalidad. Principios básicos de las normas de bioseguridad serían la universalidad, que se asume que toda persona que ingresa al servicio es portadora de un agente infeccioso hasta no demostrarse lo contrario. Cuando ingresa un paciente al hospital, ingresa por guardia, entonces se le toma siempre una muestra, se le hace un laboratorio para descartar alguna enfermedad infecciosa, y hasta que salga el resultado del estudio se le tiene que considerar a esa persona, a ese paciente, como un agente infeccioso. El uso de barreras protectoras, como lo hemos hablado, para evitar el contacto directo entre personas y entre personas y objetos potencialmente contaminados o nocivos. Se debe utilizar barreras químicas, físicas o mecánicas. Los medios de eliminación de material contaminado también es fundamental como norma de bioseguridad para que no exista mezcla de residuos, ¿no? Por ejemplo, en un procedimiento en donde se realiza la curación de una herida quirúrgica, donde hay fluidos, donde hay sangre, generalmente se descarta en una bolsa roja. Hay colores, ¿no?, para descartar el material. Para lo que vendría a ser fluidos corporales o eliminar materiales con fluidos corporales, se usa la bolsa roja. Y la bolsa negra es generalmente donde se desechan los residuos simples. Eso lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva. La frecuencia de los accidentes laborales que suceden generalmente en el medio intrahospitalario ocurren con más frecuencia en la habitación del paciente. Está aproximadamente en un 60-70% comprobado que los accidentes suceden en la habitación del enfermo, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos, del 10 al 15%, ya que en terapia generalmente los enfermeros tienen solamente a su cargo a 2 o 3, o a veces hasta 4 pacientes solamente. Creo que en la mayoría de las instituciones solamente son 3 pacientes, ya que son pacientes con una alta demanda, ya que son pacientes ventilados, que tienen traqueostomía, ventilación mecánica, tienen muchos pacientes muy complejos, muchos medios invasivos, sonda, algunos tienen
sonda nasogástrica, sonda vesical, vías, miembros inferiores derecho e izquierdo, etcétera, ¿no? Son pacientes que muy dependientes, totalmente dependientes del personal de enfermería. Dentro del personal de enfermería, las circunstancias en las que ocurren los accidentes laborales son en las funciones. Principalmente el 30% es al administrar los medicamentos, y el otro, hay un porcentaje también importante al reencapuchar la aguja. A veces uno piensa de que son cosas que no suceden muy frecuentemente, pero sí, son accidentes laborales muy frecuentes. Así que siempre hay que tener en cuenta cómo se descartan cómo se administran los medicamentos y cómo se descartan también. Los objetivos de todas estas normas de bioseguridad es reconocer situaciones de riesgo, prevenir las infecciones intrahospitalarias, prevenir los accidentes laborales, aplicar las precauciones estándar, producir cambios de actitud, obviamente, en el personal sanitario, y establecer normas de bioseguridad en los servicios. En la mayoría de las instituciones, por lo que vi en la ciudad de Buenos Aires, casi en todas, se podría decir, no sé si la profesora Gloria sabe sobre esto, todos tienen un comité de control de infecciones y de bioseguridad. La mayoría de las instituciones cuentan con sus normas de bioseguridad establecidas. Eso no quiere decir que cuando uno salga como profesional de la salud no pueda realizar nuevos protocolos en cuanto al cuidado del paciente, ¿no? Una de las normas fundamentales de bioseguridad para prevenir transmisiones o infecciones cruzadas es el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos es un procedimiento simple, como dije anteriormente, es económico y sirve como una de las primeras barreras para detener las infecciones intrahospitalarias. Está indicado el lavarse las manos cuando estén visiblemente contaminadas con material orgánico y fluidos corporales. Lavarse con jabón antiséptico y agua. Cuando las manos no se encuentran visiblemente sucias, según la Organización Mundial de la Salud, solamente se hace la desinfección, usando el alcohol en gel para realizar procedimientos clínicos, o a veces en la casa, que ahora últimamente usamos muchísimo el alcohol al 70%. Como alternativa, si uno lo desea, lavarse las manos con jabón antiséptico y agua. El lavado de manos se usa antes de tener el contacto directo con pacientes, ¿no? Perdón, me olvidé de pasar la diapositiva por acá por el Zoom. Yo lo tengo en la computadora porque no veo muy bien, es muy chiquitito el Power acá, en el celular. Este es el lavado de manos, está indicado, como dije, cuando están visiblemente contaminados, cuando no, y se usa el lavado de manos si uno así lo requiere, aunque no esté visiblemente sucia, y obviamente lavarse las manos antes de tener contacto directo con pacientes. Es otras indicaciones más: lavarse las manos antes de ponerse los guantes estériles cuando se realiza un procedimiento invasivo al paciente, ¿no? Que no requiere obviamente un procedimiento quirúrgico, por ejemplo al momento de realizar o colocar una sonda vesical al paciente, uno tiene que ponerse los guantes estériles para hacer el procedimiento. Lavarse las manos después del contacto con objetos inanimados, que incluye todo lo que el equipo médico, como el kit de curación. Lavarse las manos después de quitarse los guantes. Antes de comer y después de usar el baño, lavarse las manos con agua y jabón antiséptico. Este es un cuadro que yo encontré en internet de la Organización Mundial de la Salud, que explica, cómo lavarse las manos. Tienen pasos que son interesantes y que se tienen que tomar en cuenta antes de acercarse al paciente, antes de tener contacto con el paciente. Siempre se tiene que tomar en cuenta estos pasos para la desinfección total de las manos, ¿no?
se pueden ver en los pasos, no sé si lo alcanzan a ver porque es tan chiquitito como yo lo veo acá en la diapositiva en el celular, es muy chiquito, ¿no? Los pasos para una técnica corriente de lavado de manos es mojarse las manos, es aplicarse suficiente jabón para cubrir toda la mano. Una vez que tenés el jabón antiséptico, frotar las manos entre sí, las palmas de las manos entre sí, frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y entrelazando los dedos, o sea, frotarse las palmas de las manos, pero cruzando los dedos, y viceversa, en ambas manos, ¿no? Con ambas manos. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Después de esto, frotar el dorso de los dedos, o sea, agarrarse los dedos de una mano y de la otra, y mantenerlos unidos los dedos y frotarse entre sí, ¿no? Esto está en la diapositiva número 5, ¿no? En la imagen, perdón, número 5. Sí, se ve, Liz, se ve bien. ¿Sí? Ah, buenísimo. Y en el paso 6 sería frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos, ¿no? El paso 7 sería rodear el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento de rotación, y así viceversa con la otra mano. Y por último, frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Estos son los pasos más importantes para una higiene de manos correcta, ¿no? Y todo este procedimiento tiene que durar entre 40 a 60 segundos. Después, bueno, ese lavado de manos, enjuagarse las manos, tomar las toallitas de papel, secarse las manos, y con la misma toallita de papel, cerrar la canilla, ¿no? Para no tener contacto con la canilla. El otro power que había preparado era sobre la desinfección con alcohol, que es lo mismo que lavarse las manos con agua y jabón, solamente que acá se usa el alcohol en gel, nada más. O el alcohol al 70% que ahora tenemos en casa, ¿no? Este procedimiento de la desinfección tiene que durar también entre, me parece que es menos. Es de 20 a 30 segundos, nada más, ¿sí? Uno se realiza una buena desinfección de las manos con alcohol en gel entre 20 a 30 segundos. Los 5 momentos importantes que uno tiene que tener en cuenta como enfermero en el trabajo en el medio intrahospitalario están en este cuadrito, ¿no? 5 momentos fundamentales, que tienen que ser antes de tocar al paciente, el lavado de manos, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, o como puede ser una colocación de una venoclisis, lavarse las manos, por más que uno use guantes, se tiene que lavar las manos antes de realizar la aplicación de abrir una vía. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, también, cuando en este caso en la imagen vemos una sonda vesical con la bolsa Forlano, en donde, bueno, uno tiene que descartar diuresis, y se tiene que, después de descartar diuresis, obviamente utilizando guantes comunes, uno tiene que realizar el lavado de manos después de este procedimiento. Después de tocar al paciente, también uno tiene que lavarse las manos, y al momento de salir de la habitación, del entorno del paciente, ¿no? Para evitar todas estas infecciones, el contagio de infecciones. Pasamos a la otra diapositiva. Aspectos en la higiene de las manos. Si en algún momento, Dios quiera que pase esto pronto, uno tiene que ir al campo práctico, ya sabemos que es fundamental que las manos y las uñas estén limpias, libres de esmaltes, ¿no? El aspecto en la higiene de las manos es no utilizar uñas artificiales cuando se tiene contacto directo con pacientes, mantener las uñas naturales, cortas. Las uñas deben usarse sin esmalte, ya que este favorece el crecimiento de microorganismos en ellas. Use guantes cuando haya posibilidad de contacto con material potencialmente infeccioso, membranas mucosas y piel intacta. No utilice un mismo par de guantes para atender más de un paciente, y no lave los guantes entre pacientes. Cambie los guantes si pasa de un área contaminada del cuerpo a un área limpia del cuerpo. Cambiar los guantes, obviamente, cuando uno toca al paciente, si por ahí uno tiene que
tiene que cuidar al paciente o tiene que aplicar medicación, primeramente administro medicación y después evalúo si tiene el paciente una sonda vesical, ver si la sonda vesical no está pinzada, si es oscilante o no, y pasar de la parte limpia a la sucia, ¿no? Siempre. Evaluar las infecciones presentadas en la piel y el adecuado cuidado de la salud de los trabajadores. Las características de los desinfectantes, como ahora estamos viendo, es el famoso alcohol en gel o el alcohol al 70%, ¿no? Su acción es de desnaturalizar todas las proteínas. En este caso, nosotros sabemos que el coronavirus es una proteína pesada, entonces el alcohol en gel o el alcohol reducido al 70% es suficiente para matar a ese virus, ¿no? Tiene actividad bactericida contra bacterias gram positivas y gram negativas, hongos, virus. No tiene efectos adversos importantes, serios, solo reseca la piel, con una crema hidratante suficiente para poder mantener la piel de las manos hidratadas. Muy rápido efecto, es útil para eliminar también suciedad. Se usa en concentraciones desde el 60 al 90%. Y su actividad es poco afectada por la presencia de sangre. O sea, siempre va a ser un desinfectante activo, aunque tenga presencia de sangre. Su mecanismo de acción va a seguir siendo la misma, desinfectar aunque haya sangre. El otro antiséptico desinfectante que se usa mucho en el medio intrahospitalario es el yodo, ¿no? La acción de la iodopovidona, conocida como iodopovidona también, penetra la pared celular de las bacterias. Es activa frente a las bacterias gram negativas, gram positivas, a las bacterias de la tuberculosis, de la TBC, a pesar que son bacterias mucho más microscópicas, las de la TBC, igual actúa frente a ellas, a los hongos y a los virus. Y tiene poca actividad contra las esporas. Las esporas son mucho más difíciles de eliminar. Se neutraliza con materia orgánica, o sea, el contacto con la sangre pierde efectividad. No es tan efectiva como el alcohol. Y contra el yodo tampoco. Irrita la piel, tiene ese efecto adverso, y produce muchas veces en los pacientes hipersensibilidad, se produce algunos granitos tipo sarpullidos porque son sensibles al yodo, ¿no? Y se absorbe por piel y mucosas. Por eso que al absorberse por piel y mucosas genera todo ese brote, ¿no?, en la piel. Otro de los mecanismos o elementos de protección personal utilizados muy frecuentemente, casi siempre diría yo en el personal de salud, es el uso de guantes. Es el mecanismo de barrera de protección de riesgo biológico y fluidos corporales, objetos punzocortantes, etc. Clases de guantes, hay varios, ¿no? Es el quirúrgico, que son los estériles, que se utilizan por parte del personal de enfermería para estos procedimientos, como le dije, de sondas vesicales. Cuando se hace la aspiración de secreciones cuando un paciente está traqueostomizado, tiene una perforación en la tráquea, se usan guantes estériles generalmente. En los de examen, los estériles y no estériles, generalmente para los cuidados comunes en los pacientes se usan los guantes no estériles, ¿no?, estos que están en la imagen. Y los utilitarios y los que usan el personal de mantenimiento. Pasamos a la otra diapositiva. Recomendaciones generales que se hacen sobre la utilización de los guantes. Los guantes utilizados en el aislamiento de pacientes, como en el caso de los pacientes con COVID-19, tienen que estar muy, muy firmemente ajustados a la muñeca. Pasa que a veces las instituciones compran un determinado talle y no se fijan en el talle de los guantes, y a veces uno usa guantes muy grandes y eso dificulta que uno pueda, en la administración de medicamentos y todo lo demás, y en el cuidado, a que podamos trabajar más libremente, ¿no?, con más comodidad. Y también evita que, bueno, tengamos accidentes, por ahí que se enganche en alguna partecita en la llavecita de las 3 vías y todo lo demás, ¿no? Y para el cuidado cuando ingresamos a los cuidados de los pacientes con COVID, se usa doble guante, un guante que va al contacto con la mano directamente, y el otro que va sobre el delantal, ¿no?, sobre el camisolín. Los guantes no deben ser lavados para uso sucesivo, jamás se usa y se descarta.
Los guantes deben ser usados para actividades cotidianas, no deben ser utilizados para contestar el teléfono, para para abrir puertas, ni nada, y ascensores, ni nada que tenga que ver con transportar a pacientes en camillas. Es más, se dice que cuando utilizas los guantes de látex, en este caso con el tema de la pandemia, el COVID se adhiere más fácilmente al látex y se puede propagar con más facilidad, porque es como que se adhiere tanto al látex que es difícil de que salga de ella, y cuando tocas diferentes superficies es más contagiosa, ¿no? Pasamos a la mascarilla, el uso de la mascarilla. Toda la mascarilla es de un solo uso, o sea, es personal, y siempre debe ser cambiada al estar presente la humedad en algunas capas. Se utiliza para proteger las mucosas de la nariz y boca en aquellos procedimientos que pueden ocasionar salpicaduras o aerosoles de sangre o fluidos corporales, ¿no? En este caso, en lo que se refiere al coronavirus, bueno, se usan las mascarillas quirúrgicas, ya que generalmente, o sea, el contagio es por gota. ¿No? Es, solamente en los pacientes que están intubados en terapia se generan estos virus se aerolizan, ¿no? Al momento de la intubación y al momento en que se saca la intubación, se desteta el paciente, es donde se producen, se aerolizan, o sea, este virus se hace más chiquitito y se mantiene por un breve tiempo en el aire. Entonces, por eso el personal de enfermería y el personal de salud en general usan no solamente la mascarilla, sino usan las caretas para que, y usan la mascarilla. Ahora vamos a pasar y ver la mascarilla, la del N95, y usan, sobre la mascarilla N95, usan la mascarilla quirúrgica. Y sobre eso te colocan las caretas, ¿no? Para evitar en el momento de intubar al paciente que se aerolice ese virus y puede ingresar al personal de salud. Ahora pasamos a los tipos de mascarillas. Los cubrebocas son los comunes, los azules, o los que usamos cuando salimos a la calle. No proveen protección respiratoria, sino protección solamente contra salpicaduras. Son poco resistentes y se humedecen rápidamente. No filtran partículas y duran 1 hora aproximadamente. No son muy, no previenen demasiado la enfermedad, simplemente es para, qué sé yo, cuando uno sale un rato a hacer compras, se usa y listo, ¿no? Y lo que estuve viendo últimamente es que se están usando los tapabocas, los cubrebocas de tela, se hacen caseros, se usan para salir a la calle, cuando ingresan se las lava y se las seca y se las vuelve a usar y así, ¿no? Las mascarillas quirúrgicas son las que se usan generalmente en el medio intrahospitalario, tienen mejor capacidad de filtración, son utilizadas para proteger contra salpicaduras, ya que la capacidad de filtración está limitada a gotículas. No sellan la cara, pero sí duran varias horas durante el servicio, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos dan yo trabajo en turno noche y nos están dando 3, ahora están administrando mucho lo que es mascarillas quirúrgicas y nos están administrando 3 por turno. Y bueno, es lo que ahora, y antes había muchísimo para usar, pero ahora con este tema se está administrando así, de a poco, ¿no? Pero para cubrir las 10 horas, con 3 mascarillas, o a veces 2, nos dejan para el servicio. Y los respiradores N95 son los que están acá abajo en la imagen, que tiene el 3M. Estos respiradores o estas mascarillas son las que más se utilizan en el servicio de terapia, en la terapia intensiva, porque tienen capacidad de filtración mucho más importante, ¿no? Sellan la cara, cubren la nariz y boca, tienen capacidad de filtrar las partículas más difíciles, pueden durar varios días de acuerdo a su uso. En terapia intensiva, la infectóloga habló que, bueno, la capacidad de duración de esta mascarilla es de 8 a 10 horas más o menos, y como nosotros no lo tenemos
todo el tiempo puesto, colocado, solamente es cuando se ingresa a la habitación del paciente. Entonces, quedaría más o menos un rango, nos dijeron, de 2 horas de exposición. Entonces, bueno, nos dijeron que lo vamos a tener por 5 guardias más o menos, ¿no? Es lo que sacaron más o menos el uso que podemos tener del 3M. Es utilizado solamente en el horario de trabajo, ¿no? Y se deja guardado en una hoja, en una bolsita de papel, y se lo vuelve a utilizar a la siguiente guardia. Así que así estamos, ¿no? El término N95 significa que tiene la capacidad de filtrar al menos el 95% o casi el 100% de las partículas de 0,3 micras, o sea, muy pequeños, en un ambiente altamente saturado. Por eso generalmente se utiliza esto en terapia cuando los pacientes están intubados, cuando tienen que aspirar secreciones, pero aunque generalmente todos los pacientes que llegan a intubarse tienen el circuito, aspiración por circuito cerrado, que no se expone demasiado al personal de salud para aerolizar los virus, las bacterias. Estoy hablando hace rato y no sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. ¿Se entiende? Sí, Sí, te te entiendo. escuchamos, sí se entiende. Bueno, listo, seguimos entonces. Mira si te Y bueno, decíamos, no escuchábamos nada. sí, algunas cosas que por ahí no queden claro, o hablo muy rápido, por favor avísenme. Bueno, estamos con las No, no mascarillas está bien. 3. Pero mira si te decíamos que nadie te estaba escuchando. Por eso quería saber, porque acá hay un silencio, los chicos no tienen ninguna duda, parece, no sé. ¿Alguna pregunta, Bueno, chicos? Si hay algo que esté diciendo muy rápido, avísenme. Con respecto a las Lo que pasa mascarillas es que quirúrgicas, creo que deben estar grabando. Escúchame, Liz, se entrecorta. Y creo que los chinos preguntan por qué deben estar grabando. Entonces, para no interrumpir la grabación, deben listo. dejar las preguntas para el final. Igual se está cortando. Ok, listo. Bien, seguimos entonces. Con las mascarillas quirúrgicas el detalle es que tienen pliegues. Estos pliegues, al ser colocados en la cara, tienen que ir hacia abajo, ¿no? Porque cuando llegan las bacterias o los virus hacia la mascarilla, se dice que, bueno, al tener los pliegues hacia abajo, es como todo. Por gravedad se van a caer hacia el piso, ¿no? Entonces se utilizan las mascarillas con los plieguecitos hacia abajo. Pasamos a la siguiente diapositiva. La mascarilla facial, que es la que ahora se está utilizando, se está viendo mucho, inclusive hasta en las personas en la comunidad, ¿no? Personas comunes y corrientes que salen a comprar y que también están usando la máscara facial. Según la Organización Mundial de la Salud, está indicado a las personas que tienen síntomas respiratorios, como tos, estornudos, o dificultad para respirar, incluso cuando buscan atención médica. Me parece que alguno de los chicos tiene el micrófono activo, por eso que está entrecortándose la comunicación. Bueno, se usa incluso cuando buscan atención médica, para proteger a los que están a su alrededor, ¿no? Como les digo, últimamente esto se está viendo que lo están utilizando muchas personas, no solamente el personal de salud. Las personas, incluidos los familiares, que brindan atención a personas con síntomas respiratorios, trabajadores de la salud, cuando ingresan a una habitación con paciente o cuando tratan a un individuo con síntomas respiratorios, y de acuerdo con el tipo de atención que se brindará. O sea, lo utilizan de acuerdo al tipo de atención que se va a brindar al paciente. En este caso, las mascarillas faciales se usan para pacientes en la intubación o extubación y en la aspiración de secreciones, y es más generalmente utilizado en el personal de enfermería en terapia intensiva. Ahora en guardia se está utilizando también con los médicos al recibir al paciente también lo utilizan, los enfermeros en guardia también lo están utilizando, así que están tomando todas las medidas necesarias para prevenir la propagación de infección, ¿no?
Este es un pequeño Power que les estoy presentando, los estoy adjuntando acá para saber cómo es la etiqueta de la tos, ¿no? El saber cómo saber toser, estornudar. Ahora que vamos a empezar a tener la cuarentena, vamos a salir de la cuarentena total, tener mucho cuidado en el momento de subir al colectivo, en el momento de estar en el subte o en el tren, ¿no? Tener siempre precaución en el momento de toser o estornudar. Estamos entrando encima del invierno, donde se suman todas las infecciones respiratorias comunes, bronquiolitis en los chicos, faringitis y todo lo demás, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Que al momento de estornudar o de toser tenemos que cubrirnos la nariz y la boca. Si lo hacemos con la mano, tratar de tener siempre un pañuelito descartable en la mano, y desecharlo inmediatamente en algún depósito el papel, la servilleta, la carilina, el pañuelo descartable, ¿no? Realizar el lavado de manos o la antisepsia, la desinfección con el alcohol, y si es necesario ahora, si va a ser necesario, el uso de la mascarilla, ¿no? Siempre tener en cuenta esto para evitar propagación de infecciones. Los protectores oculares o las antiparras se utiliza también con el objetivo de proteger las membranas mucosas de los ojos, ya que durante algunos procedimientos se generan aerosoles y salpicaduras de sangre, de fluidos corporales como secreciones y excreciones. Los lentes deben ser amplios y ajustarlos al rostro para cumplir eficazmente con la protección. Lavarse las manos después de retirarse los anteojos. Las batas o los camisolines o mandiles. La utilización de batas es una exigencia multifactorial en atención de pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud. Deben ser impermeables de manera larga y hasta el tercio medio de la pierna y que abarque el cuello, sin olvidar algunos puntos muy importantes como son, y no olvidarse, los puntos más importantes como es el lavado de manos antes de colocarse la bata. La bata, nosotros los que nos dan son los camisolines descartables, ¿no? Que son los azules. Generalmente esto es lo que están utilizando en los hospitales, camisolines descartables, que son color azul. El gorro o cofia, ¿no? Debe contar con un reborde elástico y debe cubrir suficientemente todo el cabello y los pabellones ahorita la mascarilla. O sea, lo primero que se tiene que poner la cofia, ¿no? Se empieza de arriba hacia abajo, la gorra, la cofia. Miren acá, yo tengo en mi Power hecho las botas en otra diapositiva. Parece que salió otra diapositiva en esta que le estoy pasando a ustedes. Las botas o cubrebotas. Yo trabajo en una institución privada, a nosotros botas no nos dan, así que lo que estamos usando son los cubrebotas, que son hechos de tela, esta tela, no me acuerdo cómo se llama, Gloria, si vos me podés recordar la tela. Creo que es tela friselina. es vegetal, y hay otro tipo de tela que no sé el nombre. No sé si las Es la chicas saben. friselina. Sí, Creo es que la están friselina. usando friselina por el tema del valor económico, me parece. Sí, sí, sí. Pero Exacto, no daba por eso. mucha garantía de la seguridad de la friselina, la forma de manejarla y demás. Entonces iban a la vegetal. El problema es que vegetal no hay. No solamente una No. cuestión de precio, sino que se agotó el stock de tela vegetal. Por eso la gente que está fabricando hijos caseros o las fábricas Claro. que diversificaron su tarea están usando friselina. Ujú. Originalmente era tela vegetal. Sí, Y bueno, es una perdón. lástima, pero bueno, nosotros estamos usando esto, los cubrebotas de friselina, ¿no? Y en el momento de salir del área del paciente se retiran las botas y todo lo demás para evitar el contacto con la planta de los pies de los zapatos para evitar la transmisión, ¿no? Se utilizan para evitar la contaminación del área donde se realiza el procedimiento, se coloca antes de la gorra, mascarilla y guantes. Son de uso obligatorio en áreas rígidas, ¿no? En áreas como en terapia también, son muy utilizados frecuentemente, no solamente cuando van por el
para atender a un paciente con coronavirus, en la institución de trabajo también se utiliza para cuando hay un paciente con TBC, no se utilizan para los pacientes que tienen KPC, que son bacterias multiresistentes, se usa solamente para algunos casos, ¿no? El manejo y clasificación de los desechos es también una norma de bioseguridad que se tiene que tomar en cuenta en los medios intrahospitalarios, porque esto tiene que ver con la contaminación que puede existir, con el riesgo a accidentes laborales que pueda presentarse también en el personal de salud, ¿no? Y van de acuerdo a colores. Como les explicaba, les comentaba hace un rato, la bolsa roja se usa para material contaminado, para apósitos que tengan sangre, secreciones, drenajes, etcétera, ¿no? La bolsa negra, cuando ustedes entran a un hospital, ven que generalmente las bolsas negras están en los pasillos, que se usan para descartar papeles, cartón, botellas de plástico. Y hay en algunos sectores de los hospitales que se utilizan la bolsa amarilla, que es para material especial, que se usan cuando se administra un tratamiento de quimioterapia, generalmente se descarta en esas bolsas amarillas y se cierra con mucho cuidado porque son medicamentos altamente tóxicos, ¿no? Entonces se tiene que desechar de una manera especial y tiene el color amarillo, generalmente en las instituciones se ven las bolsas amarillas. Bioseguridad en el manejo de desechos de los residuos sólidos. Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de manejo de los residuos sólidos. Residuo médico es el que está compuesto por residuos generados como resultado del tratamiento, diagnóstico o inmunización de humanos. Clasificación de los residuos sólidos, ya hemos visto los residuos infecciosos, los que contienen patógenos, concentración suficiente para contaminar a la persona expuesta a ellos. Pueden ser los materiales de sala de aislamiento de los pacientes, materiales biológicos como sangre y productos derivados de ella, residuos anatomopatológicos, quirúrgicos y punzocortantes, como las nucleolisis y las agujas, ¿no? que usamos frecuentemente para administrar medicamentos. Los residuos infecciosos, en cuanto a las agujas, siempre van en los descartadores, que son de color, descartadores de agujas color rojo. Hay algunos lugares en donde se utiliza, por falta de presupuesto, las botellas de plástico, ¿no? Para descartar ahí las agujas. Los residuos especiales son los que se generan en los servicios asistenciales de diagnóstico y tratamiento. Usualmente no han entrado en contacto con los pacientes ni con los agentes infecciosos, constituyen un peligro para la salud por sus características agresivas. Entre esas tenemos los residuos químicos, farmacéuticos y residuos radioactivos como los citotóxicos, lo que se está hablando, ¿no? de las bolsas amarillas, que se utilizan especialmente para los residuos radioactivos. Liz, ¿me escuchás? Sí, sí. Mira, vamos 1 hora y media de grabación. No sé cuánto más va a aguantar la máquina, pero si podemos ir redondeando mejor, porque no sé cuánto más va a poder grabar. Listo, ya está. Y bueno, los residuos simples, lo que hablamos, ¿no? Lo que está en las bolsas negras en los hospitales, que es para cartón, para botellas de plástico, y residuos que desechan generalmente los administrativos y las personas que están como pacientes, se diría ambulatorios. Las recomendaciones generales para los profesionales de la salud es no reencapuchar las agujas. Es una pavada, pero es muy frecuente en los accidentes laborales con esto, ¿no? Para no pincharse. No manipular la aguja para separarla de la jeringa, directamente descartarla en el frasco. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de trabajo y rotulados. Nunca deben ser llenados totalmente, porque en el momento de guardarlas no se puede pinchar. ¿Hola?
Hola, sí, sí. Te Ajá. escuchamos, Escuché un ruidito, por ahí dije, ya se terminó la grabación. No. Se tendrá especial cuidado en que no haya objetos cortantes en la ropa que vaya a la lavandería, ¿no? Tener cuidado con eso también, porque hay que cuidar a todo el personal de salud. Eso es todo por ahora, es lo que les puedo informar, y bueno, no olvidar que cuidar nuestra salud y los demás, cuidemos la salud nuestra salud y de la de los demás cumpliendo las medidas de bioseguridad. Eso es lo que preparé esta obra. Espero que puedan descargarlo y tenerlo en cuenta. Esto está en el aula virtual, así que muchas gracias por su atención. Se hizo un poquito largo, pero bueno. No, Liz, lo que pasa es que es un No tema quería que en este dejar. momento es un tema que en este momento es central, y aparte los comentarios que seguramente van a querer hacer los alumnos, nosotros vamos a ir solo a tu material, si te parece. ¿Cómo? No entendí, no escuché. ¿Te estará escuchando? ¿Los chicos están? Yujú. ¿Estarán? Sí, Sí, sí. Esmeralda, ¿Están? estamos. Sí, dicen estamos. Bueno, Sí, no, están Liz diciendo que decía, están. bueno, me estoy cambiando de lugar porque estoy recargando el celu porque se está acabando la batería. No, lo que quería decir que dentro de todo tu material, sé que tenés que irte, así que anda tranquila y completamos. Que ahí, digamos, sumamos cosas comentarios, ¿no? A tu material y las preguntas que tengan para hacer los chicos, si te parece. Porque vos ya te estabas yendo, así que tenés que irte. ¿O no? Se fue Liz. Liz. Bueno, Hola. creo que se nos fue Liz. Se nos fue Liz. No, estoy acá. Ah, Lo que pasa es que había desactivado el audio No, quería hacer unos comentarios porque se escucha si me entrecortado. permitís hacer algunos comentarios Sí, sobre el tema. Bueno, por supuesto lo que vos te va a ser contenido cuando se tome el final de la materia, porque este tema sigue siendo central, sobre todo, bueno, en época de pandemia, ¿no? Y preguntas que pueden ser re básicas, porque yo estuve escuchando estos días, hay que matar al bicho como un virus, que es una forma de bicho, en realidad como fuese un virus. Me preocupé porque lo escuchaba de distintos profesores. Entonces, para arrancar, ustedes tuvieron biología, ver, bueno, cuáles son los microorganismos, cuáles son los parásitos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una bacteria, un virus, por qué se llama CR, que se está en el momento, digamos, cuestiones que hacen después que ustedes van a estar escuchando todos los días en su lugar de trabajo, o en la práctica cuando la comiencen. Después Liz presentó dentro de sus diapositivas, algunos en el zócalo, en la presentación, figuraba como seguridad del paciente. La seguridad del paciente comienza también, había unos gráficos que eran la cama del paciente, ¿no? Y la responsabilidad nuestra también comienza en la cama de los pacientes. O sea, cuando uno recibe un paciente, ¿cómo tiene que estar esa unidad? Tiene que estar absolutamente disponible para no estar transmitiendo infecciones. Aún sabiendo que cuando uno hace prácticas diarias, según la institución, puede encontrarse con colchones, que es el quinto paciente que pasa por ese colchón, camas todavía llenas de secreciones, sangre, y vaya a saber si hay otras cosas, pies de sueros con restos de secreciones, sangre, telitas adhesivas enroscaditas, no sé si esto lo tienen presente o no, y todas estas cuestiones comienzan a ser también cuestiones de seguridad para el paciente, porque yo puedo utilizar todos los elementos de bioseguridad que dijo Liz, pero si voy a trabajar a un ambiente que está sucio, que está totalmente contaminado, la medida de bioseguridad, esa barrera, no estaría sirviendo, me parece, no sé qué opinan mis compañeras. Pero en estos momentos, sobre todo en época de pandemia y de transmisión tan veloz, ¿no? De una patología, esta cuestión de bioseguridad empieza desde dónde, en qué lugar estoy ubicando al paciente para recibir sus tratamientos. Después todo lo que dijo Liz, que tiene que ver con la bioseguridad y enfermería en los lugares de trabajo, sí, están las enfermeras en control de infecciones, que se llaman ESI, que es una especialidad, y las ESI tienen la responsabilidad, trabajan junto con los médicos infectólogos y con epidemiólogos dentro del hospital o en los sanatorios, tienen a su cargo
la supervisión diaria de qué pacientes están infectados, cuál es el paciente número 0 de algún tipo de infección, cuáles están colonizados, cuáles están contaminados, dejan registrado qué tipo de aislamiento tiene que tener, qué tipo de aislamiento o aislamientos tiene que tener el paciente de acuerdo a la patología que tiene, avisan cuándo hay que levantar el aislamiento, cuándo hay que fortalecer ese aislamiento. Entonces, mientras van repasando es un virus, también van leyendo qué tipos de aislamiento existen dentro de una institución. Y cuando Luis habla de los elementos de bioseguridad, que incluso en su experiencia personal es de te doy tantos barbijos para tantas horas de trabajo, hay una cuestión que tiene que ver con los accidentes laborales, donde intervienen varios factores, ¿no? Uno es el individual, el otro la RT, la otra la cuestión institucional. Frente a un incidente laboral, o accidente como se llama ahora hasta hace poco, que puede ser una salpicadura en los ojos, puede ser el vómito de un paciente, puede ser el escupir de un paciente, voluntario o involuntariamente, ¿no? Utilizar ¿Cómo? Ah, la mina, soy Gloria, estoy hablando de bioseguridad, sí. Bueno, me parece que hay que Hola. partir desde el respeto, chicos. Bueno, por eso, no, porque dijeron, está hablando Mina, hablando Gloria. Sí, sí. Bueno, el tema es de los elementos de bioseguridad que se utilizan, tiene esta cuestión del uso responsable y de qué se hace con ese elemento, la cuestión de la RT, las normas que se utilizan en cada institución después de un evento o un accidente, que les decía, puede ser un paciente escupe o vomita y nos toca las mucosas, nos toca el uniforme, escupe o cera nuevamente, o elimina materia fecal u orina, algo, que algún material del paciente que nos llega a nuestro cuerpo, con bioseguridad, con elementos de bioseguridad o sin elementos de bioseguridad. Las caídas, los golpes, más que muchas veces derivan de la mala cara de los elementos que está trabajando, y eso también hace a las cuestiones de bioseguridad. Tengo los elementos, pero tienen que ser puros. En cuanto a las normas de cada institución, cuando ocurre alguna situación de estas, ¿no? Digamos cortopunzante o todo lo que les decía antes, la sensación del personal, primero es la sensación de muerte inminente. La gente se pinchó y siente que se va a morir en ese mismo momento. Después, qué cosa se contagió y el peligro para la familia. Digamos, son situaciones que va pasando el personal de salud cuando le aconteció algo. Una vez resuelta la situación, que puede ser que haya que bañarse, lavarse, curarse, cambiarse equipos, bueno, lo que dé la situación, siempre las normas de los accidentes laborales o los incidentes laborales están en cada institución. Eso implica la toma de muestras del paciente en caso de sospecha de enfermedad infectocontagiosa y la toma de muestra de sangre del personal para después comparar si el personal enfermo, si no va previamente enfermo a ese accidente que tuvo o a ese evento negativo que tuvo. Después se aplica la medicación, el tratamiento preventivo para las enfermedades existentes en este momento, y la licencia médica que corresponde de acuerdo al evento que ha tenido la persona. El seguimiento por el comité de infecciones o por los infectólogos del lugar, y la provisión de la medicación por parte de la institución. Por eso, esto se los digo porque cuando ustedes comienzan la práctica, es muy común que tengan alguna cuestión de accidente o incidente cortopunzante, porque tienen que aprender a cargar material, a desechar material, a ver cómo sustituyen material. Muchas veces se producen incidentes. Y las ART
de acuerdo a la que esté contratada, en algunos momentos cubre algunos eventos y otros no. Entonces esto se los digo para que sepan que si se pincha no es, uy, me pinché, me voy a morir, o uy, me pinché, no pasa nada, sino que hay todo un tramo que es legal, primero que es médico, ¿no? Es una cuestión médica, un tramo legal, y un seguimiento sobre la situación. Después, la cuestión de la responsabilidad de la utilización de elementos de bioseguridad es muy importante porque en el caso de alguna situación negativa con el personal, porque no trabajó con el elemento que correspondía, supongamos guantes descartables, las mascarillas, sea N95 o sea un barbijo quirúrgico, si surge algún problema con el paciente, o un accidente con el personal, lo primero que pregunta la ART, que es el seguro, es si ustedes tenían el material para trabajar. Y ahí viene la respuesta, si la tenía, y si la tenía, si la usó o no la usó. Si no la usó, ¿por qué no la usó? Y si la respuesta no es clara, obviamente no hay ningún tipo de responsabilidad institucional sobre ese no utilizar el elemento que la institución me proveyó. La otra es, tuve este incidente y no tuve las barreras de protección porque la institución no me las proveyó. Y ahí sí hay una responsabilidad que va a la institución. Por supuesto, la institución se la pasa al gobierno, el gobierno, no sé, al Fondo Monetario, el Fondo Monetario de los marcianos, y va dirigiendo un poco más. A lo que voy es que es una situación tan importante, y sobre todo en este momento, el manejo del material biopatogénico, cómo se accede y se aborda a los pacientes, cómo se hacen las barreras, que todo lo que dijo Liz es muy importante. Ella dijo, bueno, hay que lavarse las manos antes de ponerse el camisolín. Sí, hay que lavarse las manos antes de ponerse el camisolín, porque si no contamino el material con el que estoy trabajando. Entonces, cada una de las cosas que ella fue diciendo, en qué bolsas va cada residuo, recordar, ¿no? Que si no tengo tal elemento, si no tengo un descartador individual, ¿con qué lo reemplazo? ¿Qué formas tiene? Esa razón general son, como dijo, las botellas de plástico, de agua mineral, que en muchas instituciones se utiliza con más o menos 10 centímetros de lavandina diluida. Para mí que le ponen como para que quede vistoso, porque en realidad, primero no debería utilizarse, tendría que haber elementos de descartadores como corresponden. Y después que la lavandina solamente va a cubrir, creo, solamente la parte que tenga contacto. Y en las instituciones las botellas se llenan hasta arriba, así que de eso tenemos que ver. Y después con normas de bioseguridad sobre las barreras que hay que hacer entre uno y el óbito, entre la persona que falleció y la cochería, y las familias y demás, todo también entra en medidas de bioseguridad que en este momento no las estoy conociendo. Creo que existe, por ejemplo, la norma en este momento que todo paciente COVID-19, si fallece, tiene que ser quemado, ¿no? Independiente de su voluntad. O de queda pendiente lo de averiguar esto sobre los cadáveres en situación de pandemia, sobre todo los fallecidos con COVID-19. Nosotros para el hogar, porque el personal de enfermería es el que prepara los cadáveres, por lo tanto hay una responsabilidad, siempre hubo una responsabilidad sobre el manejo del cuerpo, qué tipo de cobertura tiene que tener, cómo es la identificación, cuántos administrativamente, ¿no? Cuántos formularios deben llenarse, y quién es responsable de haber preparado y enviado ese cadáver a la morgue. Esto conjuntamente con el personal médico hace una parte, el personal de enfermería hace otro, los camilleros que trasladan, como decía Liz, tienen su responsabilidad. Hasta hace unos años los enfermeros, enfermeros, enfermeres, hacían el traslado de cadáveres hasta que, por supuesto, se asumió que no era una tarea que correspondía al personal, y lo hace el personal de camilleros o mantenidos. Marcela le hablo. Hay mucha incertidumbre que está ocurriendo hoy. No sé hoy en día. Chicos, por el tema de los cadáveres. Extraño la que me
el tema de los cadáveres, les hablamos que somos las que estamos en contacto con las instituciones o trabajando en instituciones que vamos a refrescar las normas en pandemia. Son protocolos hoy establecidos y hablando en tema de tiempo de pandemia. Puede ser que eso haya... La cuestión del egreso del paciente, bueno, tiene dificultades en cuanto al origen de donde estaba el paciente, porque puede ser una persona en tránsito en la ciudad, que no tenga domicilio en la ciudad, hablando de la ciudad o del conurbano, que está en tránsito, por lo tanto tiene un domicilio, así que hay que ver hacia dónde va, puede haber estado institucionalizado, por ejemplo en un geriátrico, en un hogar, y hay que ver si puede volver a ese hogar o no puede volver, si puede volver con la familia o no puede volver con la familia. Digamos, es una cuestión de una vez que queda el paciente de alta, hasta cuándo realmente dura la cuarentena, si la familia estaba en cuarentena o tiene que entrar en cuarentena, y hay familias que no pueden tener a sus pacientes. Y los geriátricos en este momento no reciben pacientes, los hogares no reciben pacientes, así que digamos, eso se complejizó. En cuanto al manejo del cadáver, sí hay responsabilidades de bioseguridad, por eso les digo que desde el momento que el paciente entra al hospital, está en el hospital y se vaya como se vaya, pero pensando en un final que implica un fallecimiento, eso también tiene normas de bioseguridad. Y si uno no las cumple, el paciente es rechazado como paciente que va a ser, por ejemplo, si uno envía inadecuadamente un cadáver a la morgue, en esta situación, sobre todo de pandemia, el paciente no va a ingresar a la morgue, va a ser rechazado por ese servicio y hay que rever qué es lo que falló, por cuál el paciente no ingresó a la morgue. Y después de ahí, bueno, todas unas cuestiones que tienen después que ver con medicina legal, etcétera, etcétera, y que después ustedes van a ir curioseando o aprendiendo, y creo, como les decía antes, que obligatoriamente ahora se hace la cremación de las personas, ¿sí? Por supuesto sin sepelio. Así que hay un montón de cuestiones que giran alrededor de la norma de bioseguridad, porque es norma también de bioseguridad que los pacientes en este momento no puedan ser vistos por sus familiares. Habrán visto imágenes estos días de geriátricos y demás que se evacuaron, un espanto horrible, y los pacientes, la familia no podía acercarse a esa gente que estaba siendo trasladada, que ya hacía un mes que no lo veía, porque sería de bioseguridad también evitar el contagio. Entonces, esto que parece un tema que, tengo que mirar bioseguridad otra vez, que ya lo vi en fundamentos, y sí, vamos a tener que verlo, reverlo, y seguramente se sumarán normas de acuerdo a cómo vaya siendo nuestra experiencia en el país. Así que, bueno, gracias Liz, y no sé los chicos si van a preguntar algo ahora. Gloria, están preguntando acá, ¿no? María Blasio pregunta, dice, si está en sala de internación como cualquier otro, hablo en sala solamente, no en el traslado. Y en realidad, hoy por hoy no es nada. No, lo que pasa es que las salas tienen distintas modalidades, estamos de acuerdo, ¿no? Mientras, Las salas tienen distintas modalidades. No es lo mismo una sala de guardia, un shock room, una terapia, una neurología, una sala de clínica, un centro obstétrico, una sala de urología, cada una tiene sus características. En estos momentos los hospitales fueron modificando las internaciones, reduciendo las internaciones también para poder tener más camas libres, así que cada institución va habilitando las normas y los lugares donde van a ser atendidos los pacientes con sospecha o los pacientes ya con diagnósticos de COVID. sí, y aparte tiene que estar tranquilo porque hay protocolos. Ay, no, Liz, que me escucho cortar. No, los protocolos que se siguen para pacientes con COVID-19 o en la institución donde yo trabajo no son las mismas en cuanto a atención, obviamente, de otro paciente, ¿no? Se tienen que tomar todas estas medidas de las que hemos hablado de bioseguridad